El equipo 4 está conformado por su servidor, Alberto Daniel, José Luis, Juan Pablo, Nirvana y Jezrael. Los documentos privados son escritos y formados entre particulares. Estos pueden ser vales, pagarés, libros de cuentas y cartas. Estos no podrán estar autorizados por escribanos o funcionarios competentes. Los documentos privados que sean ofrecidos en juicio vía prueba y que no sean objetados por la contraparte se reconocen expresamente. Su reconocimiento constatará de presentar el documento original y presentárselo a quien deba reconocerlo. Esta persona podrá leerlo y verificar su firma. Y bueno, continuando con el análisis de la prueba documental o instrumental, cuando así lo considere el juez, de acuerdo al artículo 327, los documentos privados se deben presentar en original al formar parte de un expediente, libro o legajo para que se cotejen. Mientras que en el artículo 328 se refiere que si un documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o establecimiento industrial, el que pide el documento o la constancia debe indicar con precisión cuál sea, así como una copia testimoniada. ¿Esto para qué? Para que no se tenga que presentar todo el libro de cuentas y solamente se lleve el documento que así se considere. Yo les hablaré del artículo 329, el cual está en la sección 3 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, el cual menciona que en el reconocimiento de documentos se observará lo dispuesto en el artículo 301, 308 y 313 del mismo código, lo cual menciona que la parte está obligada a absolver personalmente posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para observarlas o general con cláusulas para hacerlo. El cesionario se considera como apoderado del cedante para los efectos del párrafo que procede. Si el que debe de absolver posiciones estuviere ausente, el juez librará el correspondiente exhorto acompañado, cerrado y sellado, el pliego en que conste las preguntas, pero el cual deberá sacar previamente una copia que autoriza conforme a la ley con su firma y la del secretario que quedará en la Secretaría Tribunal. El juez exhortado recibirá la confesión, pero no podrá declarar confeso a ninguno de los litigantes, si no fuera expresamente facultado por el exhortante. El artículo 308 dice que la parte que promovió la prueba puede formular oral o directamente posiciones al absolvente. El artículo 313 dice que el que deba de absolver posiciones será declarado confeso cuando sin justa causa no comparezca, cuando se niegue a declarar y cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente. En el primer caso, el juez abrirá el pliego y confirmará las posiciones antes de hacer la aclaración correspondiente. Voy a hablar del artículo 330, el cual menciona que solo pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda a extender o el legítimo representante de ellos en poder o cláusulas especiales. Se exceptúan los casos previstos en el artículo 1447 y 1449 de nuestro Código Civil, lo cual dice que el testamento cerrado no podrá ser abierto sino después de que el notario público y los testigos instrumentales hayan reconocido ante el juez sus firmas y las del testador o de la persona que por éste hubiera firmado y hayan declarado si en su concepto está cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega. Si por algunas causas no pudieran comparecer el notario público de la mayor de la parte de los testigos o ninguno de ellos, el juez lo hará constar, así por información, como también la legitimidad de las firmas, que en la fecha que lleva el testamento se encontraban aquellos en el lugar en que éste se otorgó. En el artículo 131 se habla sobre la objeción de los documentos, esto refiriéndose a cuando las partes no están de acuerdo con los documentos que presenta la otra parte, y los documentos se pueden objetar en cuanto a su alcance y a su valor probatorio. En cuanto a su alcance se refiere que si hasta dónde es la esfera jurídica de ese documento, y en cuanto a su valor probatorio es que si realmente es legal o si sirve para comprobar lo que se pretende. Y todas estas objeciones
son dentro de los 3 días siguientes a la apertura del término de prueba, y los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término. En el artículo 132 se dice que siempre que se niegue o se tenga duda de la autenticidad de un documento que se presenta, se debe de pedir el cotejo de firmas y letras. Este es un proceso por el cual un perito especializado hace un análisis de las firmas o de las letras. Y como se observa ahí en la imagen, hace un análisis el perito y pone ciertos puntos donde se dice que coinciden las firmas, que es como lo que siempre hacemos cuando hacemos una firma. Artículo 333. La persona que pide el cotejo designará el documento indubitable con que deba hacerse, o pedirá al tribunal que cite al interesado para que en su presencia ponga la firma detrás que servirán para el cotejo. Entiéndase por indubitable aquello que no se puede poner en duda. Artículo 334. Se consideran indubitables para el cotejo, fracción primera, los documentos que las partes reconozcan como tales de común acuerdo. Fracción segunda. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuye la dudosa. Fracción tercera. Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuye la dudosa. Fracción cuarta. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique. Fracción quinta. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. El juez apreciará el resultado de la prueba de los peritos revisores. Este podrá ser verificado por otro perito, si así lo desea el juez, para poder dar una valoración de la prueba más exacta. Referente a lo dispuesto en el artículo 336, que se refiere a la impugnación de falsedad de un documento, dice el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Baja California Sur que se observará lo dispuesto en el artículo 376. Y bueno, ¿qué nos menciona este artículo? Que hay que hacer la contestación de la demanda 6 días antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Y quien impugne la falsedad de un documento debe indicar los motivos y las pruebas. Ahora bien, si la impugnación es de documentos privados o públicos, se deben señalar los documentos indubitables o formales para poder cotejar y de esta manera promover la prueba pericial. Sin estos requisitos, no se va a considerar impugnado el acto.